A partir de este momento, los expedientes ovnis argentinos, mes a mes. El primer caso argentino asociado a un ovni se remonta al 3 de mayo de 1949, prácticamente en los comienzos de la casuística. En la ciudad de Santiago del Estero, en horas de la noche, varios pobladores observan el paso de un objeto esférico de norte a sur que estalla en el aire produciendo un gran estruendo. El 10 de mayo de 1950, en Alpachirri, La Pampa, en horas del atardecer, el arquitecto italiano Enrique Carotenuto Bossa, también aviador, denunció haber distinguido un objeto con forma de plato posado en la tierra y dentro de él extraños seres sentados pero fallecidos. Al regresar con unos amigos en busca de testigos, obviamente, el artefacto ya estaba en vuelo. Tomó unas fotografías. Este caso fue puesto muy en duda por la mayoría de los ufólogos argentinos. Pasarían varios años para que el mes de mayo albergue un caso relativamente importante dentro de la casuística. El 7 de mayo de 1956, a la 1 de la tarde, en Bahía Blanca, un objeto alargado de grandes proporciones fue visto por varios pobladores despidiendo una gran luminosidad, una verdadera nave nodriza. El 11 de mayo de 1958, en Arizona, San Luis, a las 11 de la mañana, numerosos lugareños dan cuenta del paso de un misterioso objeto volador con forma de plato, color cromo, con rumbo sudeste. Detrás de sí, una estela dejaba caer e impregnar el campo de la firma Daniel Hermanos con una sustancia como tela pegajosa. Analizada en microscopio, se detectó en la misma fibras orgánicas de seda natural, otras de poliamidas, algunas de algodón y una parénquima de madera, aunque esto último bien pudo ser por contaminación del terreno. 8 años atrás, en 1950, en el mismo sitio, se había observado un enorme cigarro volador. El 21 de mayo de 1958 es la fecha de inicio de los casos OSNIs, objetos submarinos no identificados, en la zona de los Golfos argentinos. Allí, en Puerto Cracker, Chubut, ante la detección de un OSNI en aguas del Golfo Nuevo, el destructor Buenos Aires inicia las tareas de búsqueda e intercepción, llegando a arrojar 4 cargas de profundidad sin resultado positivo alguno. La tripulación pudo avistar una especie de periscopio, como así manchas aceitosas en la superficie del mar. Ante esta intervención oficial, el propio presidente de entonces, Dr. Arturo Frondizi, brindó una conferencia de prensa aclaratoria. El 28 de mayo de 1958, a las 4:30 de la mañana, en Boca del Tigre, localidad santafesina, el camionero Remo Dal Armelina, de 31 años, conducía por la ruta número 19 cuando observa que en medio del camino hay una gran luminosidad. Asombrado, distingue que se trataba de una entidad de gran talla, con los brazos levantados y enfundado en una vestimenta con placas o protuberancias. El testigo toma un fierro y se baja del rodado en actitud de posible defensa. En ese instante, un haz de luz color blanco rosado lo invade
y el camionero entra en una especie de adormecimiento. Al despertar, estaba tirado en el pavimento y el personaje ya no estaba. Tenía fuertes dolores en el cuello y en la espalda. Hizo la denuncia policial en el destacamento de Boca del Tigre y fue revisado por un médico. Se dijo que el protagonista inclusive habría recibido mensajes. El 12 de mayo de 1959, en la localidad de San Andrés, Salta, en horas de la mañana, según numerosos testigos, un objeto volador despidiendo una llamarada habría provocado el incendio de unos 60 kilómetros de campos en las serranías salteñas. El 20 de mayo de 1959, en Tres Lomas, pueblo del oeste bonaerense, a las 5:30 de la tarde, tal vez se produce el primer nido de platillo argentino, ya que dos cazadores observan un objeto de forma discoidal posado en tierra a unos 150 metros de distancia. De color aluminio, tenía una altura de 2,5 metros y una cúpula de 1 metro de diámetro, produciendo un silbido. En el sitio quedó la hierba aplastada en un radio circular de 7 metros. El 28 de mayo de 1961, en el Trébol, Santa Fe, a las 2:30 de la madrugada, un vecino denuncia el vuelo de un objeto con forma circular y colores amarillo y celeste con rumbo hacia el sudoeste. Por momentos se detenía en el aire. La observación duró unos 3 minutos. Estos expedientes ovnis de nuestro país forman parte del exclusivo banco de datos de Luis Burgos, conformado por más de 5.500 casos archivados desde 1947 a nuestros días. Los mismos son el fruto de años de investigación y recopilación por todas las provincias argentinas. 1962. Los comienzos de la primera gran oleada argentina. Así las cosas, el 9 de mayo, en Bahía Blanca, a las 3:30 de la madrugada, Juan Carlos García, empleado de la base naval, viajaba con unos amigos en excursión de caza por la ruta nacional número 35, cuando advirtieron un objeto luminoso como gas de mercurio que se elevó y despidió otros 2 objetos más pequeños. El más grande de ellos persiguió al jeep durante 8 minutos mientras los otros 2 se alejaban. 3 días más tarde, el 12 de mayo a las 4:10 de la madrugada en Bahía Blanca, 3 camioneros, Valentino y Gauro Tomasini y Humberto Zenobi, al llegar al kilómetro 72 de la ruta nacional número 35, entre los pueblos de Berraondo y San Germán, pasando el arroyo Chasicó, observan un objeto volador con forma de tren luminoso, volando a muy baja altura, el cual se dividió en 2 partes y ambas se alejaron hacia el oeste, produciendo un suave zumbido. En el lugar se halló una huella de vegetación deshidratada de 60 metros de diámetro y una sustancia húmeda, color plomizo, que resultó ser carbonato de calcio y potasio, según análisis de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca. También se localizaron varios insectos carbonizados. 20 minutos más tarde, 4 testigos dan cuenta del paso de una formación de 3 objetos maniobrando a baja altitud y produciendo afecciones ópticas a uno de ellos por efecto de una luz ultravioleta. El 13 de mayo, en varias localidades de 9 provincias argentinas, se produce la primera observación masiva del país. A las 4 de la madrugada se reportan 26 denuncias OVNI, distribuidas entre Buenos Aires, Mendoza, San Luis, Catamarca, La Rioja, Córdoba y Santa Fe, es decir,
una verdadera oleada diaria, cuyos protagonistas fueron una flota de 6 cigarros voladores que despidieron a su paso objetos menores, en su mayoría esféricos, y que provocaron persecuciones a móviles, aterrizajes, emanaciones y otras variables del fenómeno ovni. El 14 de mayo del mismo año, en plena oleada, a las 3 de la mañana en Zapala, Neuquén, don Aurelio Lili reportó haber observado un objeto volador y la figura de su ocupante en el interior del artefacto en cercanías del poblado. 4 días más tarde, en Bahía Blanca, a las 2:30 de la madrugada, un vecino lindante al campo de aviación de Villa Harding Green manifestó haber observado durante un minuto un pequeño objeto de 30 centímetros de diámetro con forma de disco, color azul rojizo, volando a menos de 100 metros de altura de norte a sur. A las 18:45 horas, otro poblador contempla un objeto similar volando hacia el oeste y acompañado de una estela nubosa. Oleada diaria dentro de la gran oleada de 1962. En efecto, 7 casos reportados en 48 horas. El 20 de mayo, en Esperius, La Pampa, una campesina logra visualizar el aterrizaje de un objeto volador y 2 tripulantes horrendos, de altísima talla, que parecían caminar sobre zancos, como robotizados. Al percatarse de la mujer, le hicieron señas y gestos incomprensibles, como llamándola. La testigo contó lo sucedido al grupo más cercano y sufrió una crisis nerviosa, debiendo ser atendida en una clínica local. La inspección policial constató una huella circular con el pasto aplastado y aspecto de quemado. El mismo 20 de mayo, en la ciudad de Mendoza, se denuncia la aparición de un misterioso objeto volador sobre una zona lacustre. Un día después, a las 7:30 de la tarde del 21 de mayo, en Bahía Blanca, el fotógrafo de la nueva provincia, Miguel Tomé, capta 2 tomas de un objeto volador luminoso a baja altura, color blanco y con forma de trompo, que permaneció suspendido unos 20 minutos. Esa misma noche, pero en Guaymallén, Mendoza, un poblador de San José reporta el paso de un extraño y diminuto objeto de 1 metro de diámetro en vuelo menor a 50 metros de la superficie. Era recto en la parte delantera y semicircular atrás, según la descripción del protagonista. Estos expedientes ovnis de nuestro país forman parte del exclusivo banco de datos de Luis Burgos, conformado por más de 5.500 casos archivados desde 1947 a nuestros días. Los mismos son el fruto de años de investigación y recopilación por todas las provincias argentinas. Al día siguiente, el 22 de mayo en Bahía Blanca, a las 7:10 de la tarde, una escuadrilla de aviones de la base aeronaval Comandante Espora hace contacto visual durante 35 minutos con extraños objetos voladores. Los principales testigos fueron el teniente Rodolfo César Galdós y sus 2 alumnos, Roberto Wilkinson y Eduardo Figueroa. Algunas aeronaves sufrieron interferencias en sus equipos. Se inició así una investigación oficial. 2 horas después, del mismo 22 de mayo, en Citibel, provincia de Buenos Aires, hacia las 21 horas, el señor Hipólito Paulo K. afirmó haber tomado una serie de 5 fotografías de un ovni en esta zona de la ciudad de La Plata. En las 5 tomas, el objeto muestra formas diferentes. El material habría sido analizado por personal de la Marina Argentina. Ese mismo 22 de mayo, pero en Peguajó, provincia de Buenos Aires,
ante un enigmático objeto posado en tierra, dos personas que estaban cazando afirman haber observado tres entidades de bajísima talla, dos de ellas en el interior de la aeronave y un tercero en la superficie, como inspeccionando el terreno. Uno de los testigos, al proferir gritos al otro para que se acerque, motivó que el humanoide que estaba afuera subiera rápidamente al artefacto y éste despegara. En el sitio, la hierba quedó aplastada. Y en el mismo mes de mayo de 1962, en la ciudad de Jujuy, a las 4 de la madrugada, en momentos que llovía, 4 pobladores ven el aterrizaje de un ovni de forma esférica que permaneció posado durante 1 hora y luego ascendió y se alejó raudamente. A principios de mayo de 1964, en Colonia Castelli, Chaco, Alberto Calvermarter, viajando en camión por una boscosa zona, contempla un objeto volador luminoso que parecía estar metido entre las ramas de los árboles. El 8 de mayo de ese mismo año, también en Colonia Castelli, durante horas nocturnas, un automovilista casi embiste una extraña entidad solitaria. 2 días más tarde, el 10 de mayo, en Patquía, La Rioja, a las 9:30 de la noche, el industrial Máximo Dughetti, de 51 años, viajando con su hijo y nieto de corta edad por la ruta que une Patquía con La Rioja, comprueban que el motor del vehículo se detiene y sus luces se apagan. De repente, surge un haz de luz color blanco azulado desde un bosquecillo próximo y allí detectan un objeto posado con forma de plato, de unos 15 metros de diámetro y una cúpula superior, todo acompañado de un suave ronroneo. El artefacto se eleva unos 10 metros, cruza la ruta a 20 metros de la camioneta y se pierde en la Sierra de Mogote, Colorado. Al día siguiente, una comisión policial comprueba que en ese sector había un círculo de 10 metros de diámetro con la vegetación chamuscada como ennegrecida. El 14 de mayo de 1964, en la ciudad de Salta, durante horas nocturnas, el escribano Tomás Víctor Oliver, su esposa, su hijo y el chofer del automóvil que viajaban hacia La Rioja, notan a un costado del camino un extraño objeto volador color verdoso y con forma de plato de 10 metros de diámetro, suspendido a 8 metros del suelo. Alarmados, aceleran la marcha mientras el ovni salía despedido velozmente. 1965, otro año de gran oleada platillista. El 10 de mayo, en Lucio Mansilla, localidad cordobesa, en horas de la noche, el chofer de un ómnibus, Carlos Altamira, ve descender un pequeño objeto volador del tamaño de una pelota de fútbol, esférico y de color celeste, hacia la superficie, y al situarse a 40 metros del vehículo estuvo a punto de colisionar. El chofer solo atinó a tocar la bocina y el diminuto artefacto se desintegró sin ningún tipo de ruido. La zona quedó iluminada por varios minutos. A mediados de mayo de ese mismo año, en Gualeguay, Entre Ríos, a las 7 de la mañana, se observan varios objetos voladores no identificados suspendidos sobre esa zona entrerriana. El 24 de mayo de 1965, en Paso de las Carretas, Mendoza, siendo las 7 menos 20 de la tarde, Darwin Miranda, sus 2 hijos y Darío Videla estaban cazando al atardecer cuando distinguen, prismático mediante, un objeto con forma de plato invertido, de gran porte, que se posaba sobre una loma. En la parte superior, una luz roja cambiaba constantemente de tonalidad. Al aterrizar, el ovni se tornó opaco. Efectuaron la denuncia policial y en San Carlos, otra zona del sur mendocino, esa misma noche se avistaron objetos voladores extraños.
Estos expedientes ovnis de nuestro país forman parte del exclusivo banco de datos de Luis Burgos, conformado por más de 5.500 casos archivados desde 1947 a nuestros días. Los mismos son el fruto de años de investigación y recopilación por todas las provincias argentinas. Párrafo aparte para este informe, ya que tiene como protagonista a ese notable recopilador de informes OVNI que fue Héctor Anganuzzi. El 24 de mayo de 1965, en una zona del Gran Buenos Aires, a las 8:30 de la noche, Héctor Anganuzzi narró que pudo observar un objeto volador discoide de unos 5 metros de diámetro a unos 100 metros de distancia y a solamente 80 metros de altura durante unos 5 minutos. Momentos más tarde ha visto una gran nube luminosa compacta de color blanco avanzando raudamente. Esto quizás haya sido el motivo en la cual el señor Anganuzzi se vuelca a la recopilación de la casuística OVNI por entonces. El 24 de mayo de 1965, en el dique Los Molinos de Córdoba, a las 10 de la noche, varios lugareños dan cuenta de la aparición de un misterioso cuerpo volador sobrevolando la región. El 3 de mayo de 1966, a las 10 de la noche, sobre Reconquista, en el norte santafesino, varios pobladores, entre ellos el policía Abel Portugal, son testigos de un cuasi aterrizaje de un objeto de colores rojo, verde y amarillo que parecía descender en la zona de frontera. Al llegar al lugar no divisaron ninguna anomalía. Días más tarde se reciben reportes desde Olavarría, en la provincia de Buenos Aires, y en localidades santafesinas. El 1 de mayo de 1967, en Simoca, Tucumán, a las 10 de la noche, 7 pobladores, al regresar de una jornada de cacería en un tractor con acoplado, observan un artefacto luminoso que los acompaña por más de 10 minutos. Hubo señales con una linterna por parte de uno de los testigos, Moisés Esquendefe, a las que el objeto respondió acercándose. El 1 de mayo de 1967, en la localidad de Güemes, Salta, a las 10:30 de la noche, se avistan 2 objetos voladores discoides de color naranja volando a regular altura. El 7 de mayo de 1967, en la localidad de Energía, poblado del sur bonaerense, a la 1:30 de la mañana, en viaje por la ruta número 188 entre Necochea y Tres Arroyos, Domingo Francesconi, su hermano y un amigo viven una singular experiencia con un objeto con forma de plato que se estacionó en la ruta a unos 150 metros de ellos, al tiempo que otros aparatos similares aparecieron en las cercanías, e incluso uno de ellos iluminando un monte cercano. El chofer de un micro de larga distancia también fue testigo al parar el vehículo y bajar del mismo. En esos momentos el objeto desaparece, pero luego retorna y acompaña a Francesconi un largo trecho junto a los otros 3 que sobrevolaban el lugar. Se le hizo señas al aparato, pero este no respondió. En la ruta, el ovni iba a unos 100 metros delante de ellos y dejó un rastro oscuro y alargado como el neumático de un auto que frena bruscamente. El mismo 7 de mayo, pero a las 7:15 de la tarde, en el lago Fañano, en Tierra del Fuego, varios miembros de la Armada Argentina fueron testigos del sobrevuelo del lago por parte de 2 objetos de colores rojo, amarillo y verde. Una semana después, el 14 de mayo de 1967, en plena capital federal, en horas nocturnas, Oscar Marlía observa en el barrio Villa del Parque un extraño objeto volador a muy baja altura que provoca efecto EM en aparatos sonales.
se hace presente una cuadrilla de la compañía eléctrica. El 21 de mayo de 1967, en Moreno, provincia de Buenos Aires, a las 11 de la noche, vecinos dan cuenta de la aparición de un objeto discoidal de color rojo que habría sido visto posteriormente en Remedios de Escalada, zona sur del Gran Buenos Aires. Al día siguiente se denuncian varios ovnis sobrevolando Concordia en Entre Ríos. Llegamos así a la insuperable oleada de 1968, cuando el 4 de mayo, en Riachuelo, localidad de Corrientes, a las 4 menos 10 de la madrugada, un lugareño contempla el pasaje de un objeto triangular. Simultáneamente se reportan varios objetos voladores en la zona de General Mosconi, en Salta. Estos expedientes ovnis de nuestro país forman parte del exclusivo banco de datos de Luis Burgos, conformado por más de 5.500 casos archivados desde 1947 a nuestros días. Los mismos son el fruto de años de investigación y recopilación por todas las provincias argentinas. El mismo 4 de mayo, pero en Maipú, provincia de Buenos Aires, en momentos que el matrimonio Rapalini se trasladaba por la ruta número 2, se ven sorprendidos por un espeso banco de niebla. Al ingresar, pierden el conocimiento y despiertan insólitamente de día en un lugar de México. Según versiones, el automóvil nunca fue traído al país, ya que se lo habrían llevado a Estados Unidos, uno de los casos más emblemáticos del fenómeno teletransportación en nuestro país. El 19 de mayo, en horas nocturnas, en Chosmalal, Neuquén, el sargento Félix Fernández distingue desde la ventana del cuartel un objeto esferoide de color azul intenso que iba acompañado de una estela luminosa del mismo color. Se perdió tras los cerros neuquinos. El 22 de mayo, en La Florida, Santa Fe, a las 3 de la mañana, el poblador Tomás Vancescu divisa una entidad diminuta en el exterior de un objeto volador esférico aterrizado en actitud clara de indiferencia hacia el testigo. El 27 de mayo, en Magdalena, provincia de Buenos Aires, a las 12:30 de la madrugada, episodios coincidentes y de notable envergadura sucedieron entre los pueblos de Atalaya y la misma ciudad de Magdalena. La señora Margarita Crova ve en el patio de su casa, pasada la medianoche, un cuerpo esférico de 1 metro de diámetro, color amarillo, suspendido a 1 metro de altura. Inmediatamente distingue a 1 metro del objeto y a la altura de su cabeza 10 ojos de color celeste de unos 10 centímetros de diámetro cada uno que daban la impresión de observarla. Todo ello fue precedido por una gran iluminación celeste acompañada de un trueno que despertó al vecindario. La protagonista sufrió quemaduras en su rostro y afección visual, siendo atendida por el doctor Mariano Viviani. A la misma hora, en el pueblo de Atalaya, el encargado de la usina eléctrica notó un enorme resplandor al tiempo que fallaban los tableros del lugar, y en el río, el prefecto Reyes, que se encontraba navegando, detectó que el motor de su lancha comenzaba a fallar y al levantar su vista distinguió un fogonazo y una estela blanca nubosa. Otra vecina manifestó observar una luz azulada y percibir un fuerte olor a azufre. Un día del mes de mayo, en Maipú, provincia de Buenos Aires, un camionero, viajando por la ruta número 2 en el tramo que une Mar del Plata a Maipú, detecta una nube extraña delante de él, al tiempo que el vehículo se detiene. Al bajarse a revisar el rodado, lo invade una sensación de debilidad muy grande, apoyándose en el camión para no caerse. Al llegar a Maipú, se hizo atender en el hospital.
Y así llegamos al final de la asombrosa década de los 60. A las 5:30 de la tarde del 26 de mayo de 1969, en Azul, provincia de Buenos Aires, Adolfo Corengia observa desde la ventana de su casa un objeto volador de unos 3 metros de diámetro, esférico, color rojo y naranja, suspendido a 1 metro del suelo y a unos 15 metros de su persona. Se elevó con rumbo sur. En el sitio de la incursión descubrió un círculo deshidratado con hongos a su alrededor. El 29 de mayo de 1969, en Guaymallén, Mendoza, en horas del mediodía, el meteorólogo Bernardo Raskin fotografía en modo fantasma un objeto volador discoidal, color plateado, desde la terraza de su vivienda, cuando el objetivo de la toma fue retratar la estela nubosa dejada por un avión. A principios de mayo de 1970, en Bahía Blanca, a las 6 de la tarde, distinguen el paso de una flotilla de objetos discoidales de colores rojo, blanco y azul en zigzag. Se logra una fotografía. 1971. Increíblemente, un año de no oleada, pero con jugosos reportes durante el mes de mayo. OVNI Radio. El 1 de mayo de 1971, en Mar del Plata, a las 9:10 de la noche, varias personas observan aguas adentro, entre La Perla y el Torreón, un objeto volador discoidal y multicolor con rumbo hacia el oeste. Un camarógrafo del viejo Canal 11 logra una filmación de 1 minuto de la aeronave. El 10 de mayo del mismo año, en la ruta 11, kilómetro 54, en horas nocturnas, un automovilista divisa un objeto volador a regular altura cuando se dirigía hacia Villa Gesell, que produce un efecto en su vehículo. 3 días más tarde, a las 7:25 de la tarde del 13 de mayo, observan desde un avión en vuelo en cercanías de Villa Jiménez, Santiago del Estero, un misterioso objeto volador color blanco con rumbo sur. El 20 de mayo de ese 1971, en Rosario, Santa Fe, a las 21:27 horas exactamente, se inicia un avistamiento masivo de un objeto volador color fuego y acompañado de una estela luminosa. El intruso, en su recorrido hacia el sudeste, es avistado por numerosos testigos de Junín, Vicente López, donde lo distingue personal de la Presidencia de la Nación y Capital Federal. Ese mismo 20 de mayo, en la ruta número 226 de la provincia de Buenos Aires, varios autos que circulaban en el tramo Mar del Plata-Balcarce sufrieron percances insólitos ante la presencia cercana de un ovni. El 24 de mayo de 1971 se produce uno de los casos emblemáticos de la casuística cuyana, cuando a las 12:10 del mediodía, en la ciudad de Mendoza, el profesor de artes plásticas Julio Suárez Marsal y el odontólogo Walter Griel divisan desde la ventana de un primer piso un objeto volador discoidal de color amarillo y gris en caída de hoja que se suspende durante varios segundos en cercanías del edificio del comando de la 8ª Brigada de Infantería de Montaña, dando la impresión que desde una especie de ojo telescópico inspeccionaba las instalaciones del Correo Central, próximo a donde los testigos lo estaban observando. El 27 de mayo de 1971, en Pipina, provincia de Buenos Aires, a las 9:30 de la noche, detectan el pasaje de un objeto volador color rojo, similar a una bola de fuego, con rumbo oeste-este y acompañado de una cola luminosa. El 31 de mayo de 1971, a las 5:15 de la tarde, en Mar del Plata, numerosas personas divisan el pasaje de un objeto multicolor con rumbo este-oeste. Fue observado asimismo en otras localidades cercanas.
Ese mismo 31 de mayo de 1971, pero en Pinamar, durante horas nocturnas, un automovilista denuncia haber sido acompañado por un objeto volador con forma de trompo de color naranja. Suscríbete, activa la campana de notificaciones y dale me gusta.